Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo andan? Buen día, bendiciones, ¿cómo están? Dios bendiga a todos ustedes. Dios le dé la sabiduría a cada uno por poder agradecerle por un día más de vida, por el renuevo de oxígeno en nuestros pulmones, por el privilegio de ver un nuevo amanecer, de tener un nuevo inicio de día. Gracias a su misericordia, ¿no? Podemos decir un día más que nuestros ojos ven el amanecer, ven el sol. Eso es bueno. Siempre es bueno tener la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Hay un pasaje bíblico que es muy trillado, ¿no? Lo utilizaron mucho los pastores para predicar, para dar mensajes, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y a veces pienso, ¿por qué no decirle a la gente, ¿no? Cuando está mal, cuando está deprimida, cuando no encuentra rumbo y se refugia en otro ser humano y se termina hundiendo o termina fracasando aún peor o se termina desilusionando? ¿Por qué esperar a que la gente confíe en otra persona y no traer a memoria en qué momento y en qué lugar dejó a Dios, ¿no? ¿Dónde dejó a Dios? Dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en el hombre. Que ahí es donde perdieron el recuerdo de ese versículo, ¿no? Y el mensaje de promesa, clama a mí y yo te responderé. Él promete responder, promete enseñarnos cosas que no conocemos. El Señor no te dice busca refugio en otro hombre, en una persona, sino que clames primero a Él y Él te va a dar la respuesta. Tal vez la respuesta sea a través de una persona, tal vez la respuesta sea a través de una situación, tal vez la respuesta esté en una ayuda monetaria, tal vez la respuesta esté en un abrazo, en un saludo, en una visita inesperada. Uno no sabe de qué manera Dios nos sorprende. Y tal vez te encuentres con que no sé por qué vengo, pero el Señor me dijo que tenía que estar acá. Sentí eso de venir a verte, de venir a necesitarte. No sé cuál sea tu problema, pero de parte de Dios podés contar conmigo. Y nos olvidamos de eso. La gente se olvidó de esa parte y no recuerda en qué momento abandonó a Dios ni en qué lugar lo dejó y no vuelve a Él. Sería bueno que intentemos hacer que las personas intenten recuperar su fe en Dios, que intenten recuperar su comunión, su trato, y vuelvan al lugar donde se despidieron o se separaron de Él, donde dividieron los caminos con el Señor, para poder darles una mayor seguridad, una mayor garantía de que cuando clamen y pidan y le pidan al Señor, van a tener la respuesta. No tenemos que ser sabios en nuestro propio entendimiento y cerrarnos y decir, no, porque yo te puedo ayudar. No. Clama a Dios primeramente. Busquemos del Señor, pero tal vez los que estamos un poquito más en contacto con las cosas del Señor, se nos es más fácil orar, hablar con Dios, ¿no? Pero hay gente que perdió el sentido de orientación y no saben en qué momento ni en qué lugar se apartaron del Señor. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros, hacer que esa gente vuelva a ese encuentro, hacer que esa gente vuelva a recordar, a tener memoria y decir, aquí, en esta parte, en este lugar me aparté del Señor, en esta parte me olvidé que había un Dios vivo.
bueno, que vuelvan a ese lugar, que recuerden ese momento y puedan decir, bueno, a partir de hoy sé que hasta acá me ayudó el Señor. Bueno, de acá en adelante voy a volver a buscar primeramente de Él, le voy a clamar a Él, porque Él tiene la respuesta a todas mis adversidades, porque Él tiene la salida a todo problema y obstáculo que mi vida esté atravesando. Y Dios me va a poner el lugar y la persona correcta para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda tener ese sendero de luz que estoy buscando. El Señor es lámpara del mundo, así que Él va a saber guiar tus pasos. No olvidemos eso, gente. Nosotros simplemente somos conectores hacia Dios. El Evangelio es poder de Dios. Nosotros estamos para predicar, anunciar su venida y orientar a la gente hacia los pies de Cristo. Nosotros simplemente somos eso. Después el Señor se va a ocupar de la vida de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus hijos amados, sus hijas. Y ya se conecta ahora. Ahora sí. Cuando recordemos el tan trillado Jeremías 33:3, hagamos hincapié en eso y recordemos que el Señor dijo: clama a mí y yo te responderé. Primeramente busquémoslos a Él, ¿no? Amén. La palabra dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Así que el Señor es justo, el Señor es bueno y el Señor es sabio. No hay en esta tierra nadie más sabio, ni más bueno, ni más justo que Él. Él va a saber qué es lo que estás necesitando para tu vida. Y si en algún momento dudaste de lo que Dios puede hacer en tu vida, o pudo haber hecho, recordá que pudo haber hecho es tiempo pasado. En ese pasado es donde te apartaste de Él. Así que volvé a los pies de Cristo, volvé a recordar dónde hiciste la división con el Señor, dónde lo guardaste, en qué puertita lo cerraste, en qué cajón lo guardaste. Y busca primeramente de Él, que Él va a saber hacer justicia. Él es bueno, Él es dadivoso, Él tiene amor, Él tiene paz, Él tiene tantas cosas para darnos, cosas buenas. Simplemente que nosotros quedamos en el pasado con el Señor. Yo oraba, yo lo buscaba, yo ayunaba, yo leía la palabra, yo veía una prédica de un pastor, yo partía en la iglesia, yo salía a repartir trataditos, yo leía. Ahora sí. Exacto. Yo le hablaba a la gente de Dios cuando podía. O simplemente le decía: Dios te bendiga, Cristo te ama. De eso se trata esto, de volver al clama a mí, primeramente a los pies de Cristo. Y Él te va a dar la respuesta. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. El Señor te va a sorprender con cosas que jamás imaginaste. Jamás imaginaste cómo el Señor te podría sorprender. Te puede llegar a sorprender. Y te podría sorprender si vuelves a sus pies. Así que, gente, a darle, a iniciar el día, a tener fe, a no bajar los brazos. Y como le digo todos los días, a vivir, porque para morir nacimos. Cada uno decide cómo. Yo lo decido en Cristo Jesús, que me dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, haría grandes cosas. Y todo aquel obstáculo gigante como la montaña de delante mío se tendrá que mover en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, paz de Cristo para todos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Dios les bendiga.